Grabar. Listo. Buenas compañeros, mi nombre es Brian David Guzmán y vengo a exponerles el eje de derecho de construcción de paz para la equidad y la vida, para la vida y la equidad de género junto con mi compañera Valentina Cruz y Natalia Álvarez. Sigue mi compañera Valentina para empezar a exponer este tema. Vale, hola, ¿puedes pasar la diapositiva, por favor? Bueno, el eje construcción de paz para la vida y la equidad de género presenta pues una relevancia, sobre todo en el contexto nacional, frente a los procesos de paz, la institucionalidad para el posconflicto y los procesos impulsados por las mujeres dentro de las comunidades. ¿Puedes pasar, por favor, la diapositiva? Bueno, es importante para todo esto reconocer o tener en cuenta eh, pues que en Santander ha habido pues históricamente, un, un azote de violencia pues durante el conflicto armado y pues dentro de este contexto eh, es necesario resaltar la violencia o la vulneración de los derechos humanos pues desproporcionados hacia las mujeres, lo cual fue reconocido por las Naciones Unidas en el año 2000 durante el Consejo de Seguridad, donde pues expresa una preocupación por los perjuicios durante el conflicto a las mujeres, los niños y las niñas. ¿Puedes pasarla, por favor? Y pues además a nivel nacional, en el año 2008 se genera un reconocimiento de todos los factores o pues de varios de los factores de vulnerabilidad en el marco del conflicto. De estos, pues estos factores son factores de riesgo, como por ejemplo el riesgo de violencia sexual, ya sea pues violación, abuso, acoso, eh, explotación laboral en roles que son patriarcalmente propios de la mujer, como labores domésticas, eh, además riesgo de reclutamiento de sus hijos o amenaza contra ellos, riesgo pues de tener contacto, algún tipo de contacto personal, familiar o ser allegado de alguna persona perteneciente a los grupos armados o a la fuerza pública. Eh, riesgo también por pertenecer o promover a grupos de derechos humanos dentro de las mismas zonas afectadas por el conflicto, riesgo de asesinato de su proveedor o la desintegración de su familia a raíz de del mismo reclutamiento forzado. Eh, también pues sufren riesgo de ser despojadas de su propiedad y de sus patrimonios por la posición histórica que ha tenido la mujer pues ante todas estas cuestiones. Además, pues teniendo en cuenta que la mayor parte de estas propiedades se encuentran en zona rural. Eh, bueno, también corren un mayor riesgo, sobre todo por las discriminaciones hacia las mujeres indígenas y afro, y riesgo pues también de la pérdida de su proveedor durante el desplazamiento. ¿Puedes pasarla, por favor? Entonces, hablando ahora un poco sobre las cifras en Santander, se reconoce un aproximado o más de 15.000 víctimas del conflicto armado, entre los cuales el 48% de las mujeres, perdón, el 48% de estas víctimas son mujeres. Ahora bien, existe un proceso de reintegración regular del cual participaron 217 personas, pero de estas 217 únicamente el 15.5% correspondían al género femenino. Y durante la reintegración especial participaron 176 personas, pero únicamente un poco más del 3% pertenecían pues a un grupo de mujeres. Entonces, teniendo en cuenta las cifras anteriores, es notable que pues existen grandes retos en la atención a las víctimas y que es necesario apoyar en la consolidación de garantías para el cumplimiento de los diferentes procesos de reparación. Si bien pues podemos notar
un número significativo de mujeres son víctimas durante el conflicto armado de diferentes maneras, pero son muy pocas las que reciben apoyo dentro de cualquier tipo de reintegración a víctimas. Igualmente, pues desde excombatientes también hay poco manejo o hay poco apoyo a excombatientes mujeres, por lo que es importante pues una sensibilización social y pues a partir de la generación de oportunidades educativas y laborales. Vale, siguiente diapositiva. Según la Escuela de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, en 2010, la cultura de la paz se muestra como la formación de prácticas y principios como el respeto, la equidad, la justicia, la solidaridad, los derechos humanos, el rechazo a todas las formas de violencia, pero también, digamos que implanta una especie de promoción de colectivos y personas eh, en todo lo que tiene que ver con sus condiciones de diferencia individual y pues colectiva. Frente a estos grandes retos, se han propuesto diferentes subejes y acciones con el objetivo de superar estas situaciones de violencia directa, que también puede ser de tipo estructural y cultural, con el objetivo, digamos, de buscar construir territorios que estén en paz para las mujeres. Siguiente. A partir de esto es sumamente importante tener en cuenta el principio de la interseccionalidad y trabajar en pos de la comprensión de las causas de las violencias para que se puedan generar prácticas de transformación, pues desde el respeto de los derechos humanos, la transformación de conflictos y una reparación que sea integral y que sea efectiva. Siguiente. También es importante resaltar la normatividad existente, que es básicamente la que le da el soporte a todas las acciones pues que son propuestas. Además, desde la resolución 1325 y el auto 092 de la Corte Constitucional de Colombia, la legislación de Colombia tiene normas específicas para la protección de mujeres, dictadas a partir de la Ley 1257. Los lineamientos orientados según la COMPES 161, la equidad de género para las mujeres. Siguiente. Por otro lado, según el informe de Paz Avanza con las Mujeres elaborado por la GPAZ, en el acuerdo final para la construcción de paz estable y duradera están contenidas 112 medidas de género en diferentes apartados. Siguiente. Y todo esto desde la definición de enfoque de género que se describe como, y cito, el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres independientemente de su estado civil, ciclo vital, relación familiar y comunitario, como sujetos de derechos y de especial protección constitucional. Implica la necesidad de garantizar medidas afirmativas para promover la igualdad, la participación activa de las mujeres y sus organizaciones en la construcción de paz y el reconocimiento de la victimización de las mujeres por causa del conflicto. Para garantizar una igualdad efectiva se requiere adelantar medidas afirmativas que respondan a los impactos desproporcionados que ha tenido el conflicto armado en las mujeres, en particular la violencia sexual. Siguiente. Estas medidas complementan de cierto modo y permiten pues, aplicar efectivamente el enfoque de género sobre las normas dictadas por el gobierno nacional, las cuales pues en este momento tienen una relación directa con la construcción de paz. Algunas de estas normas nacionales y locales que intervienen en la construcción de paz con un enfoque de género son, por ejemplo, la Ley 1448 o 1448-2011 o Ley de Víctimas. Aquí se establece, digamos que un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, también están las individuales y las colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3 de la presente ley. También se encuentra la Ley 1900 de 2018, que establece criterios de equidad de género en la adjudicación de tierras baldías, vivienda rural, proyectos y pues, proyectos productivos. Se encuentra el decreto de ley 589 que establece el funcionamiento de unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, el genocidio, el desplazamiento forzado y la tortura. Y la ley 248 de 1995
Aquí se aprueba la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belém do Prada, de Brasil, el 9 de junio de 1994. También, y para finalizar, se encuentra la Ley 405 de 1997, en la cual se aprueba la Convención contra la Tortura y pues otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Ahora a continuación sigue mi compañera Natalia. Bueno, en cuanto a la situación actual, en cuanto a la situación actual en el marco del conflicto armado, em, las violaciones contra las mujeres son, son bastante significativas, sobre todo las violaciones de los derechos humanos y crímenes de odio como la trata de personas, el feminicidio, la persecución política, la violación de los derechos económicos, culturales, sociales y ambientales, y también la persecución por ejercer su libertad de asociación y la vulneración igualmente del derecho en acceder a la administración de justicia. Entonces, según la unidad para la reparación y atención integral de las víctimas del conflicto armado en Santander entre el año 2011 y el 2018, se encuentra que eh, hay 15.364 víctimas, donde solo 2.306 fueron reconocidas por, por el auto 119 del 2013 y por la sentencia 208, en donde estas personas reconocidas, el 51% de las víctimas eran hombres y el 48,2% eran mujeres y solo el 0,6% eran personas que hacían parte de la comunidad LGBTQ. Entonces, esto refuerza la violencia histórica que se ha generado a las mujeres y a la comunidad LGBTQ, recargando sobre estas como un mayor peso de los actos violentos, ¿sí? Eh, entonces, en estas víctimas se encuentra que las víctimas de delitos sexuales en el marco del conflicto armado son el 89,9% son mujeres, el 9,7% son hombres y el 0,4% hace parte de la comunidad LGBTQ. Entonces se dice que en la población diferencial se encuentran 212 mujeres en condición de discapacidad y 88 personas que hagan parte de esta comunidad. En los procesos de paz, bueno, en la discriminación basada por, digamos, por hacer parte del sexo femenino, se adiciona bastantes, o sea, diferentes discriminantes de riesgo, como la discriminación racial y también la vulnerabilidad generada por el desplazamiento forzado, que se ve más que todo en la población rural. En los procesos de paz en el territorio de Santander se encuentran diferentes procesos, ¿sí? Entonces, el primer proceso, el proceso de reincorporación, a pesar de que las mujeres y las personas por parte de la comunidad sufren bastante, digamos, de las violencias en el marco del conflicto armado, en el proceso de paz, donde participaron 189 personas desmovilizadas, el 90,48% eran hombres y solo el 9,80, perdón, el 9,52% eran mujeres. En el proceso de reintegración popular, donde participaron 271 personas en calidad de excombatientes, que se acogieron a los tratados, el 84,80% eran hombres y solo el 15,20% eran mujeres. Y en el proceso de reintegración adoptando la Ley de Justicia y Paz,
en donde participaron 176 personas, 96,02% eran hombres y solo el 3,98% eran mujeres. Entonces se dice que en la construcción de paz, también se dice que en la construcción de paz perdón, en la construcción de una cultura de paz en Santander, bueno, tuvo un paso importante ya que en el 2019 se conformó el Consejo Departamental de Paz, donde se garantizaba que el 29,7%, digamos, de este consejo, de este grupo, fueran mujeres. Y acá en Santander, las organizaciones sociales siempre han provocado como una presión al Estado exigiendo al Estado colombiano exigiendo la salida negociada del conflicto, ¿sí? Y en estas organizaciones, y bueno, estas organizaciones han participado representativamente en la construcción de los tratados de La Habana con las FARC, y estas organizaciones, 24 organizaciones sociales, eran de mujeres de Santander que hicieron parte de esta construcción de tratados. Entonces, esto se dice que esta cultura de paz lo que quiere es buscar estrategias cercanas a la cotidianidad para construir puentes de diálogo y de negociación, ¿sí? Eh, donde tiene un eje de construcción de paz, donde es importante fortalecer la justicia alternativa comunitaria, en donde se encuentran los jueces de paz y las conciliaciones de equidad. Y también de aquí hace parte las cátedras de paz en los colegios, que son como fundamentales estos espacios para el nuevo plan de igualdad de oportunidades, entendido por la necesidad de sanar colectivamente a través del diálogo y del perdón, ¿sí? Entonces, es igualmente importante recalcar que la necesidad de información que permita conocer y caracterizar las organizaciones sociales de mujeres que construyen paz, sus problemas y su necesidad de presencia en el territorio. Es decir, que a pesar de que estas organizaciones han hecho parte de los procesos de construcción de paz, hay como una brecha grande de desinformación de la cantidad de colectivos de mujeres de Santander, y también del conocimiento de sus necesidades y de sociedades y sus intereses. Em, entonces, bueno, entonces acá se habla de un plan de construcción de paz para la vida y la equidad de género. Entonces, acá se reconoce una situación deseada en Santander que se refiere a que se construyan en los territorios con mujeres en articulación a las instituciones, que tengan iniciativas y procesos sociales y comunitarios. Entonces, a partir de este reconocimiento de la importancia del diálogo y de la garantía de los derechos humanos desde una perspectiva diferencial de género. Y el objetivo general, digamos, de este proyecto es construir territorios de paz con las mujeres de Santander y desde una perspectiva diferencial de género y territorial. Este, mm, este proyecto tiene dos subejes. El primero, que es la cultura de paz en la sociedad santanderiana desde una perspectiva de equidad de género, donde se reconoce el aporte de las organizaciones sociales de mujeres que trabajan en la construcción de paz en los territorios y promueven sus saberes y facilitan el dinamismo en los territorios, ¿sí? Y la situación deseada de este subeje, perdón, es que las comunidades de Santander avancen en cuestionar y transformar eh, las prácticas y reconocer las violencias contra las mujeres para construir activamente una cultura de paz
contra la guerra desde los escenarios institucionales, comunitarios y familiares. Y el segundo subeje es, hace referencia al acceso de la justicia, la reparación integral y las garantías de la no repetición para las mujeres con un enfoque de género, donde se habla de que las mujeres víctimas de la violencia sociopolítica en los procesos de reincorporación, desplazamiento, migración y privación de la libertad participen activamente de los escenarios institucionales y comunitarios que alimentan la construcción de la paz territorial y cuenten con garantías para la atención y la protección de sus derechos desde una perspectiva de género. Entonces, este proyecto tiene metas y tiene diferentes acciones que ya mi compañera Valentina va a iniciar a explicar. Vale, entonces Nata, si quieres, mientras tanto vas poniendo el cuadro. Entonces, bueno, como decía mi compañera Natalia, el primer subeje, que es cultura de paz en la sociedad santandereana desde una perspectiva de equidad de género, se divide en tres acciones. La primera de ellas, pues, es reconocer y apoyar los saberes sobre la construcción de paz que tienen las organizaciones sociales de mujeres para incidir en la construcción de una cultura de paz en los territorios, a partir, pues, de dos puntos. El primero de ellos, que sería el fortalecimiento de iniciativas sociales de mujeres en la construcción de la cultura de paz, y el segundo, pues el desarrollo de capacidades del trabajo en red. Esta acción cuenta con dos metas. La primera de ellas, pues, es la línea base y el seguimiento, pues, de las organizaciones de mujeres que trabajan en temas de construcción, pues, de la paz y, pues, de memoria histórica. La segunda meta es que al menos el 40% de estas organizaciones eh, pues participen o hayan participado en procesos que promuevan sus iniciativas. Esta acción pues tiene como indicador de resultado que el porcentaje de organizaciones y grupos sociales de mujeres que están trabajando pues por la construcción de paz con enfoque de género y pues que hayan participado en procesos que promuevan estas iniciativas. Algunas pues de las entidades responsables en este punto sería pues la Secretaría del Interior, las diferentes administraciones municipales, eh, y bueno, la segunda acción, que sería promover imaginarios y prácticas que reconozcan la importancia del diálogo y de los diferentes derechos humanos como valores para la convivencia familiar y social, mediante la construcción de escenarios de paz desde educación formal con las cátedras de paz y las escuelas de padres, eh, con perspectiva de género. Esta acción también cuenta con dos metas. La primera de ellas es tener pues al menos dos planes departamentales de seguimiento a estas cátedras y escuelas con enfoques territoriales y de género, con impacto a las provincias que promuevan imaginarios, que reconozcan la importancia de los diálogos, de los derechos humanos y pues de estos como valores para la convivencia familiar y social. Y la siguiente meta, pues, es que al menos el 50% de las instituciones de educación pública incorporen, pues, las perspectivas de género en los procesos pedagógicos de cátedra de paz y las escuelas de padres, y que acojan las recomendaciones formuladas en el plan departamental de seguimiento. Eh, Buscando, pues, con un indicador de resultado que un porcentaje de instituciones educativas en cada provincia que hayan incorporado la cátedra de paz y las escuelas de padre con perspectiva de género y que hayan acogido las recomendaciones formuladas. Las entidades que pues serían responsables en esta acción sería la Secretaría de Educación, las diferentes instituciones educativas públicas, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría. Vale, creo que eso sería todo. Entonces, mi Vale, compañero Brian.
La siguiente acción es la acción número 3 y será la de promover la resolución de conflictos en los distintos territorios mediante, primero, el uso alternativo de la justicia comunitaria y segundo, el desarrollo de capacidades de jueces de paz y conciliadores en equidad con énfasis en la formación de mujeres en los territorios. La meta de esta acción sería el aumento progresivo de mujeres en roles de jueces de paz y conciliadores en equidad formadas en justicia alternativa comunitaria, transformación de conflictos, comunicación asertiva, liderazgo, análisis de contextos y enfoque de género. El indicador de resultados sería la variación en el número de jueces de paz y conciliadores en equidad que son mujeres formadas en justicia alternativa comunitaria, transformaciones de conflictos, comunidad asertiva, liderazgo y análisis de contextos y enfoque de género. Las entidades responsables serían la Secretaría del Interior, la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales. Ahora vamos a centrarnos en el enfoque 2, que es el acceso a la justicia, reparación integral, garantías de no repetición para las mujeres con enfoque de género. Aquí empieza con la acción número 4 y es la de aportar a la paz en los territorios promoviendo la reintegración de las mujeres en procesos de reincorporación, desplazamiento y privación de la libertad a través de, puedes bajar un poco más el cuadro, a través de primero el desarrollo de sus capacidades para la resiliencia, la convivencia y la reconciliación mediante la participación de programas de educación formal y no formal. Y segundo, el fortalecimiento de iniciativas productivas, individuales y colectivas en zonas rurales y urbanas. Ahora vamos a ver la meta número 6, la cual quiere decir, la cual dice línea de base y seguimiento continuo de unidades productivas individuales o colectivas de mujeres víctimas del conflicto armado o en procesos de reincorporación en zona rural y urbana. Aquí las entidades responsables son la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género. La meta número 7 es que al menos el 50% de las mujeres víctimas del conflicto armado y en procesos de reincorporación en zona rural y urbana participen en programas de educación de forma formal y no formal. Aquí las entidades responsables son la Unidad de Atención a Víctimas, Enlaces de Víctimas Municipales y Secretaría de la Mujer y Equidad de Género. La meta número 8, en concordancia con la anterior, es que el 90% de las mujeres víctimas del conflicto armado participen de nuevo en programas para la formación del trabajo, desarrollo de capacidad de resiliencia, convivencia, la reconciliación y la generación de ingresos. Aquí las entidades pues responsables, si quieres puedo bajar un poco, son la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género. La meta número 9, más abajo, la meta número 9 es que el 100% de las mujeres desmovilizadas y víctimas del conflicto armado participen en procesos para el desarrollo de capacidades para la resiliencia, la convivencia y la reconciliación. De nuevo aquí la entidad responsable es la Secretaría de la Mujer y la Equidad de Género. Subimos ahora un poco para ver los indicadores de resultados, eh, los cuales se van a medir en base a porcentaje de mujeres víctimas del conflicto armado y en procesos de reincorporación en zona rural y urbana que participen en programas de educación formal y no formal. Y el siguiente es porcentaje de mujeres víctimas del conflicto armado y en procesos de reincorporación en zona rural y urbana que participen en programas de formación para el trabajo, el desarrollo de capacidades para la resiliencia, la convivencia, la reconciliación y la generación de ingresos. Ahora sigue mi compañera Natalia. Bueno, en la acción número 5 nos habla de mejorar las garantías del ejercicio de liderazgo social de las mujeres víctimas de violencia sociopolítica y en y en los procesos de reincorporación del desplazamiento y la privación de la libertad en los derechos en los distintos territorios del departamento, esto por medio de uno, la mitigación de los riesgos específicos a su condición de género y relacionados con las situaciones derivadas de, del posconflicto en zonas rurales y urbanas, considerando prioritariamente su protección. Esto mediante dos metas. Entonces, la primera, que es la disminución progresiva de la violencia sociopolítica contra las lideresas sociales y comunitarias, em, haciendo una variación anual de las violencias sociopolíticas contra las lideresas sociales y comunitarias. Y las entidades, digamos, como encargadas de esto son la Secretaría del Interior, la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género y la Personería Departamental junto con la Defensoría del Pueblo.
La meta número 11, con respecto a esta acción, es que exista una ruta departamental actualizada y en funcionamiento para la protección y atención de las lideresas sociales y comunitarias. Por medio de una ruta departamental actualizada y en funcionamiento para la protección y atención de las lideresas sociales y comunitarias, eh, de las entidades encargadas de esto es la Secretaría del Interior, la Personería Departamental y la Defensoría del Pueblo. La última acción, la número 6, habla de incidir en el funcionamiento adecuado del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que garantice la reparación integral, individual y colectiva a partir de planes de seguimiento y rutas de acompañamiento articuladas con organizaciones sociales. Em, esta tiene como la 12ª meta, que es las mujeres víctimas del conflicto armado, que las mujeres víctimas del conflicto armado accedan progresivamente al sistema integral de verdad y justicia, reparación y no repetición, por medio de la variación en el número de mujeres víctimas del conflicto armado que acceden al sistema integral de verdad y justicia, de reparación y no repetición, por medio de las entidades de la unidad de atención a víctimas, la Defensoría del Pueblo y la Personería Departamental. Agradecemos mucho Vale, su atención. muchas gracias por todo. Hasta aquí va la exposición.